Listo. Listo. Entonces, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la espera, a los que nos están oyendo. Bienvenidos a la sesión ordinaria 3417 del Consejo Institucional del miércoles 6 de agosto. Damos inicio a las 8:09 de la mañana en la sala de sesiones del Consejo Institucional para los que estamos presencial y vía Zoom para los que nos acompañan de forma remota. Iniciamos con el primer punto, que es la verificación del quórum y la apertura de la sesión. Este, yo me encuentro sustituyendo el día de hoy a doña María. Estoy en una posición de interina en el puesto, ya que se encuentra incapacitada hasta el día 5. Y me encuentro en la sala de sesiones del Consejo Institucional. Doña Sofía. Buenos días, Sofía García, de la sala del Consejo. Muchas gracias. Don Nelson. Buenos días, Nelson Ortega, de la sala del Consejo. Muchas gracias, don Randall. Buenos días, Randall Blanco, en la sala del Consejo. Muchas gracias, don Teodolito. Buen día desde la sala del Consejo. Muchas gracias, doña Raquel. Muy buenos días desde la sala del Consejo. Gracias, doña Laura. Buenos días, presente desde San Prados. Muchas gracias, don Ronnie. Buenos días a todas y todos, desde mi casa de habitación en Ciudad Quesada, San Carlos. Gracias, Francini. Hola, muy buenos días para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Francini Mora desde mi apartamento de habitación. Buen día. Muchas gracias, Wagner Segura. Muy buenos días, desde mi casa de habitación, San Rafael de la Juela. Muchas gracias, Keila Cibaja. Buenos días, Keila Cibaja, desde Oriamuno. Muchas gracias, y doña Rita Arce. Sí, buenos días, Rita Arce, persona egresada, sustituyendo, y me encuentro en mi oficina de Cartago. Gracias. Muchas gracias. También nos acompaña don José Mauricio Pérez. Muy buenos días, José Mauricio Pérez, desde las oficinas de la Auditoría Interna en el Campus Central Cartago. Muchas gracias. Doña Maritza Agüero. Muy buenos días, les acompaño desde la sala de sesiones del Consejo Institucional y nada más aprovecho para corregir que las fechas de ausencia de doña María, según la resolución RR 346, son del 5 al 8 de agosto. Del 5 al 8. Se dijo hasta el 5. Y luego se corrigió. Del 5 al 8. No, perdón. cuando usted lo mencionó, se dijo hasta el 5. Okay. Del 5 al 8. Perdón, ahí me disculpan entonces y gracias por la aclaración, doña Maritza. Doña Catherine. Muy buenos días, Catherine Montero, desde la sala del Consejo Institucional. Y también contamos con el apoyo del DATIC. Buenos días, William Hernández. Gracias, don William. Y con eso corroboramos el quórum y de los que estamos presentes y están conectados. No brinque a nadie, ¿verdad? Entonces, procedemos con la agenda. Tenemos en agenda, además de la valoración para su aprobación, tenemos la aprobación del acta 3416, informes de correspondencia, informe de rectoría, el informe de labores de la Comisión de Estatuto Orgánico correspondiente al primer semestre de 2025. Tenemos el informe de seguimiento de los acuerdos del Consejo Institucional correspondiente al segundo trimestre del 2025. Las propuestas de comisiones permanentes, las propuestas de integrantes del Consejo Institucional. Y en asuntos de fondo tenemos los grupos de programas académicos de grado para estudiantes de nuevo ingreso, la modificación del artículo 45 del reglamento de becas para personal del Instituto Tecnológico, con el fin de clarificar si el fallecimiento de una persona funcionaria becaria que se encontraba en su periodo de resarcimiento de tiempo luego de haber terminado sus estudios doctorales constituye una causal de incumplimiento. El punto 12, informe de modificación presupuestaria 02-2025. El punto 13, pronunciamiento sobre la propuesta ciudadana de los proyectos. Voy a leer los 3 proyectos de una vez, el punto 13, 14 y 15. La Ley Nacional para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas Público-Privadas. En el punto 14 es el pronunciamiento de la Ley de Regulación de Plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente. Y el 15, pronunciamiento sobre el proyecto de ley 24.475, ley para declarar prioridad fitosanitaria y prevenir y mitigar y contener la enfermedad conocida como Wanglong B, HLB de los cítricos,
en todo el punto 16, el pronunciamiento sobre el proyecto de ley luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público. Y el punto 17, pronunciamiento sobre consultas legislativas relativas a los proyectos de ley 24.844, 24.848, 24.879, 24.891 y 24.386. Tenemos hoy un foro, Tejiendo Saberes, Cultivando Identidad, 10 años de residencia educativa de los pueblos originarios, y asuntos varios. ¿Comentarios en cuanto a la agenda? Entonces, si no hay comentarios, lo someto a votación. Aquellas personas que estén de acuerdo con la agenda, por favor levanten la mano. Tengo que encender la cámara. ¿12 a favor? Listo, entonces se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto del acta. Sobre el acta no recibí observaciones. ¿Alguien tiene alguna observación que haya hecho de último momento? Entonces, si no hay observaciones, procedemos a la votación. Aquellas personas que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. ¿11 a favor? Votos en contra no hay, y yo me abstengo por no haber participado como miembro del Consejo Constitucional. Sí la vi, pero no participé. Muy bien. Procedemos al informe de correspondencia. La correspondencia para esta sesión la integran 57 registros en total, entre correspondencia que recibe en forma directa al Consejo Institucional como la que reciben las comisiones. Algunos de los documentos que tenemos registrados, cito algunos, ya tenemos todos los nombramientos de la comisión especial que se creó para revisar la reestructuración de la editorial tecnológica. Estamos pendientes de concretar un espacio con la presidencia para la respectiva juramentación. También recibimos las solicitudes de los otros recintos que estábamos esperando para las graduaciones. De hecho, el día de ayer ya recibimos la última, que fue de Alajuela, que va a estar en la correspondencia de la semana siguiente, pero ya con eso completamos todas las solicitudes de representantes del Consejo Institucional para los actos de graduación y tendremos ya el punto en la sesión de la próxima semana. El Consejo de Posgrado hizo llegar el aval para la creación de la unidad de posgrado de la Escuela de Ciencias Sociales. Esta gestión, si no me equivoco, todavía mantiene pendientes los avales de vicerrectoría y de rectoría. Entonces todavía tiene dos criterios que son necesarios para que la comisión permanente pueda entrar a analizar ya la gestión. De las consultas que tenemos abiertas con la comunidad institucional, ya nos cerró la que teníamos respecto a modificaciones del estatuto orgánico sobre unidades desconcentradas, su definición, integración y funciones. La consulta cerró el 31 de julio y recibimos las observaciones de la carrera de electrónica de San Carlos. Bueno, son unidades desconcentradas de electrónica San Carlos, de computación de Alajuela y también de computación de San Carlos. Tenemos en esta correspondencia también respuestas sobre otra de las consultas que tenemos sobre reformas del estatuto orgánico, esta sobre la conformación de los consejos de departamento académico que tiene plazo de cierre el 12 de agosto. De esta solamente tenemos una respuesta en correspondencia de la Escuela de Administración de Empresas, quienes nos indican que no tienen observaciones. A través de la Comisión de Planificación y Administración se está recibiendo de parte del Departamento de Aprovisionamiento una solicitud para que se modifique una licitación pública que es la que tenemos para el suministro de abarrotes, frutas, verduras y lácteos para el restaurante institucional bajo la modalidad de entrega según demanda, para que el contrato se prorrogue hasta el 30 de septiembre, por lo que es un tema que ya está en el seno de esta comisión. Y también recibimos los estados financieros del segundo trimestre de 2025, que próximamente los tendremos en agenda para conocimiento de este consejo. La auditoría interna ha informado al consejo sobre algunas ampliaciones de plazo que ha otorgado para atender informes o advertencias.
La Oficina de Asesoría Legal nos ha dado respuesta a 3 proyectos de ley que le solicitamos criterio jurídico. Y también dentro de las gestiones que han efectuado las comisiones permanentes y que está siendo copiado este consejo, de parte de la Comisión de Planificación y Administración se han iniciado gestiones con el DATIC, con las otras coordinaciones de comisiones permanentes y dirección de la Secretaría para trabajar el tema de custodia y control de acceso a la documentación clasificada como confidencial, tanto en la búsqueda de procedimientos como de herramientas que nos permitan un mejor actuar desde el Consejo Institucional. Recibimos también de parte de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles el dictamen preliminar positivo para la creación del área académica de analítica de negocios. Esta es un área académica entre la Escuela de Administración de Empresas y la Escuela de Ingeniería en Computación que estaría administrando el programa de la maestría en analítica de negocios. Esto se hace en el marco del reglamento de normalización, por lo que estaría pasándose a estudio a la Oficina de Planificación Institucional para que completen la segunda etapa del proceso y luego volvería al Consejo ya para completar la etapa final. En general sería lo que les informo para hoy. Muchas gracias, doña Maritza. Y en cuanto al informe, vamos a continuar con la agenda y ahorita les pasamos el informe de rectoría. Me indica por favor si está saliendo la transmisión bien en YouTube, si nos oímos los que estamos acá. Sí. Perdón. ¿Se está viendo? Sí nos vemos. El video. Así se ve en la transmisión el video. Aquí. Se ven y se escuchan perfectamente. Bien, entonces continuamos con el siguiente punto, con el informe de labores de la Comisión del Estatuto Orgánico correspondiente al primer semestre de 2025 a cargo de la Comisión de Estatuto Orgánico. Perdón. Vamos a pasar. Están muteados, cualquier cosita. Ok, listo. Muchas gracias, disculpen, bueno, muy buen día. Este informe se presenta como requisito, ¿verdad?, para poder presentar los informes semestrales de los diferentes trabajos que se realizan en las diferentes comisiones, específicamente ¿verdad?, de la Comisión de Estatuto Orgánico del primer semestre de 2025, en el cual yo no fui coordinador, aun cuando, bueno, actualmente sí lo soy, pero corresponde a un trabajo desarrollado, ¿verdad?, bajo la coordinación de la señora Ana Rosa Ruiz, pero con mucho gusto lo presento. Acá este informe se presenta en función de lo que menciona nuestro artículo, bueno, el artículo 22 del reglamento del Consejo Institucional, en donde establece las funciones específicas de la Comisión de Estatuto Orgánico, en donde se mencionan las siguientes responsabilidades: analizar las propuestas de modificación del Estatuto Orgánico, analizar las solicitudes de interpretación de los textos de estatutos según su competencia, proponerlo al Consejo Institucional las modificaciones estatutarias que se consideren pertinentes, las propuestas de creación, modificación y relación de los reglamentos generales del Instituto según su competencia y otros asuntos que le sean asignados por este órgano. La integración de la comisión en primer semestre estuvo propuesta por la señora Ana Rosa Ruiz, coordinadora, señora Nelson Ortega, mi persona, señora Laura Hernández, el señor Randall Blanco, que se integró a partir del 22 de abril de 2025, la señorita Keila Cibaja, que estuvo hasta el 25 de marzo, la señora Rita Arce, la señorita Francini Mora, el señor Warner Segura, y contamos con el valiosísimo apoyo de la señora Jessica Venegas y la señora Zeneida Rojas, para lo que son todo el apoyo tanto logístico, también de preparación de propuestas y secretariado. Entonces, muchas gracias a todas las personas, ¿verdad?, miembros
de esta comisión por el trabajo realizado. Informe de resumen, se presenta acá, ¿verdad?, que la comisión, en forma general, bueno, este informe es un resumen de lo que se está presentando, lo que se presentó ante el documento escrito, pero básicamente aquí se presenta que se estuvo trabajando en propuestas de la IR, en donde se presentaron propuestas en etapa de procedencia, 5 propuestas, en una etapa de aprobación, 1 propuesta, y se tuvo la participación en 6 comisiones de la IR. Asuntos dictaminados y atendidos que fueron dictaminados en la comisión y después fueron llevados al consejo, fueron 19. Asuntos de discusión, asuntos que están en este momento en discusión, que todavía no han finalizado, se tenían 12, ¿verdad?, hasta el corte del primer semestre, y se atendieron 7 audiencias importantes, ¿verdad?, en diferentes temáticas, que se detallan también en el informe. Sobre lo que son los temas de la IR, aquí se presentan lo que fueron la modificación del artículo 16 del estatuto, de nuestro estatuto, para estipular que el Consejo Institucional será responsable de determinar la frecuencia con que se desarrollan las sesiones ordinarias. Esto estuvo en la etapa de procedencia y se aprobó. La propuesta de modificación de los artículos 6, el inciso E y el inciso 9, el inciso F, sí, de nuestro estatuto, para poder incluir la representación de la dirección de posgrados en la conformación tanto de la Asamblea Institucional Plebiscitaria como la Asamblea Institucional Representativa. También se llevó a la etapa de procedencia, donde se aprobó. También estuvo la propuesta de modificación del estatuto orgánico en aspectos de redacción para que se incorpore el lenguaje inclusivo y también se cambie el término del personal, que se incorpore el término de personal académico en lugar de profesores. Y esto también se le dio procedencia. También se tuvo la propuesta de reforma integral de la norma reglamentaria de los artículos 136 y 137 de nuestro estatuto. Estuvo en etapa de aprobación y ya se aprobó finalmente, ¿verdad? Entonces, su etapa final. Estuvo la propuesta también de la reforma de los incisos de artículo 15 del estatuto orgánico, en donde para que las personas que son integrantes del Consejo Institucional, que son funcionarios de la institución, puedan dedicar una jornada de tiempo completo a sus labores. Esto se llevó a procedencia, donde se aprobó, y la propuesta número 6, ¿verdad?, que fue la propuesta de modificación del artículo 92 del Estatuto Orgánico y su interpretación para aclarar los casos en que el Consejo Institucional adquiera competencias para modificar o derogar acuerdos del Congreso Institucional después de transcurridos 2 años de entrada en vigor. También se llevó a la etapa de procedencia, donde se aprobó. Dentro de las propuestas que se están trabajando, y eso es bastante importante de mencionar, ¿verdad?, de que el trabajo de la comisión no solamente se aboca al análisis de las comisiones, sino también a los diferentes comisiones que se realicen a partir de las discusiones de la IR. Se continuó el trabajo del análisis de la propuesta para modificar el nombramiento de las direcciones y coordinaciones de la Vicerrectoría de Administración, direcciones administrativas de los campos tecnológicos locales y el Departamento de Tecnología de Información y Comunicación. En esta comisión, actualmente, por parte de la Comisión de Estatuto Orgánico, participan el señor Nelson Ortega y el señor Randall Blanco. Esa fue una comisión que continuaba. De las comisiones nuevas que fueron aprobadas en la IR, que son 6 nuevas comisiones, ¿verdad?, que estuvieron trabajando el primer semestre. Se resumen acá, en donde estuvo la propuesta de modificación del artículo 16 mencionado, ¿verdad?, anteriormente, para estipular que el Consejo Institucional será responsable de determinar la frecuencia en que se realizarán las sesiones ordinarias. Esto estuvo integrado por la señora Ana Rosa Ruiz y el señor Nelson Ortega. Está en este colorcito porque se ve chiquitito, disculpen, pero se pueden ver mejor en las pantallas, ¿verdad? Bueno, al corte del primer semestre ya finalizó y ya se entregó el informe a la IR. También estuvo la comisión que estuvo trabajando con la propuesta de modificación del estatuto orgánico sobre lo que son los artículos 6, inciso E, el artículo 9, inciso F, sobre la representación de la dirección de posgrados para conformar la AIP y la IR. En eso estuvimos trabajando la señora
Laura Hernández y mi persona. También, esto ya se finalizó y se entregó el informe al directorio. También se trabajó con la comisión de la propuesta de modificación para los aspectos de redacción del lenguaje inclusivo y que se incorpore el término de personal académico en lugar de profesores y demás temas que se necesita realizar de ajustes al estatuto orgánico. En esta comisión, que todavía continúa, está participando el señor Randall Blanco y mi persona sobre la modificación del artículo 9 del estatuto para administrar el riesgo de que la Asamblea Institucional Representativa se vea limitada de sesionar ante pérdida de conformación del quórum estructural. Está participando el señor Nelson Ortega y el señor Randall Blanco. Sobre la reforma del inciso del artículo 15 para que se indique que las personas integrantes del Consejo Institucional que son funcionarias de la institución deben dedicar una jornada de tiempo completo a sus labores en el Consejo. Estuvo participando en su momento la señora Ana Rosa Ruiz y la señora Rita Arce, pero debido a la jubilación de la señora Ana Rosa Ruiz, estaría sustituyendo al señor Nelson Ortega. Y sobre lo que sería la modificación del artículo 92 y su interpretación para aclarar casos de que el Consejo Institucional quiera competencia para modificar y rogar acuerdo del Congreso Institucional después de transcurridos los 2 años de su entrada en vigor, en donde estuvo participando el señor Randall Blanco y la señora Laura Hernández. Nada más aclarar, ¿verdad?, de que al corte del informe escrito no se presenta como concluido, pero ya se informó que también se entregó, ya finalizó la comisión, y estarían entregando también el informe ya próximamente, ¿verdad? Sobre lo que son los temas dictaminados por la comisión, resueltos en el Pleno del Consejo Institucional, fueron de las 19 propuestas, acá estarían distribuidas con respecto a lo que son las políticas generales de nuestra institución. Se pueden observar, ¿verdad?, que de los 19, 18, ¿verdad?, tuvieron que ver con gestión institucional y calidad, siendo predominantes estas. Después también investigación, docencia y extensión de estudio social y convivencia institucionales fueron importantes y con talento humano, pero evidentemente por el accionar de los diferentes propuestas que se llevan a esta comisión, entonces no resulta extraño, ¿verdad?, que también gestión institucional y calidad sean las que predominen, ¿verdad?, en las nuestras como un denominador en las políticas generales de nuestra institución. Así nada más a manera de mostrar algunos, ¿verdad?, de los 19 propuestas que se llevaron y que se aprobaron en este seno. Recordar, ¿verdad?, que estuvo el pronunciamiento sobre el alcance del trato justo, sobre la propuesta base número 4, la modificación de los requisitos y productos que deben de cumplir las personas postulantes como investigadores o extensionistas para integrar el Consejo de Investigación y Extensión, la modificación del artículo 38 del Estatuto Orgánico para agregar un inciso G relativo a la función del Consejo de Vicerrectoría, la consulta a la comunidad sobre la modificación de los artículos 108, 109 y 110 del Estatuto, la modificación de la norma reglamentaria del artículo 78 del Estatuto para regular el nombramiento interino de la dirección del campus tecnológico local por 1 año en caso de una elección fallida en una segunda convocatoria electoral, las normas para el uso del lenguaje inclusivo en los diplomas emitidos por el ITCR, la consulta a la comunidad sobre la modificación de los artículos 54, 83 bis y bis 2, perdón, inciso H, relativo a la conformación de los consejos de departamento académico, y la modificación del artículo 7 del reglamento de funciones específicas de la dirección de posgrados, a manera de ejemplo de las propuestas que fueron aprobadas, que fueron dictaminadas y aprobadas en el Consejo. Y a manera de ejemplo también de los temas que están en análisis de la comisión, está el tema de que bueno, todavía seguimos analizando, ¿verdad?, estas temáticas. Está la solicitud a la Asamblea Institucional Representativa para que se incorpore un capítulo nuevo al título 13 del Estatuto Orgánico para la creación del Departamento Institucional Jurisdiccional, la aprobación del mecanismo de nombramiento cuando no se haya realizado la convocatoria o se haya concretado el proceso de elección de las personas funcionarias integrantes del Tribunal Institucional Electoral, procedimientos de reglamento para otorgamiento de distinciones honoríficas,
También está en discusión la modificación de los artículos 108, 109, 110 del Estatuto Orgánico. Recordemos de que ya el periodo para lo que son las observaciones ya finalizaron, al igual que algunas que ya están finalizando. Entonces, específicamente en este, sí me gustaría mencionar de que sí hemos tenido también invitación por parte del Tribunal Estudiantil Electoral para poder discutir sobre el trasfondo de esta modificación debido al interés del estudiantado. También se han tenido diferentes audiencias para poder explicar y analizarlo, y ya estamos, bueno, ahora de finalizado ya el periodo de consultas, estaríamos próximos a analizar y próximamente traerlo también a discusión en el Consejo. También está la propuesta de reforma integral del reglamento del Consejo Institucional. Sí ha sido un análisis bastante exhaustivo, que ha ido con mucho detalle, especialmente por el interés que dedica en este órgano. Y el artículo, bueno, la revisión del artículo 70 del Estatuto, ¿verdad? Relativo a la conformación de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, es muy importante también que estamos analizándolo, y también sobre la comisión de creación de una comisión especial para que elabore un análisis integral de la estructura organizativa de la Dirección de Posgrados y el Consejo de Posgrados, entre otros temas, ¿verdad?, que también estamos analizando. Aquí, nuevamente, ¿verdad?, a manera de resumen, bastante ejecutivo. Como les decía, el informe por escrito ya fue presentado, y para cualquier duda, ¿verdad?, que se pueda llegar a tener, entonces se tendría como presentado. Aquí nuevamente agradecer todo el esfuerzo a nombre del anterior coordinadora de la comisión, ¿verdad?, doña Ana Rosa, y a todas las personas que estuvieron participando en el semestre anterior, digamos, en todo lo que ha sido esas propuestas, que aun cuando no nos reunimos cada 15 días, hubo algunas sesiones donde por los temas tuvimos que reunirnos más constantemente para poder solventar varios temas, y debido también a la participación en todas las comisiones del ayer. Entonces, sería... Listo, muchas gracias, don Teodoro, y una felicitación a la comisión y a los integrantes de la comisión, y a quienes también apoyaron en el proceso. ¿Qué compañeras los apoyan en la comisión? Doña Jessica, el primer semestre estuvo doña Jessica y doña Zenaida. Ok, entonces también una felicitación a las dos. Don William, doña Catherine, ¿ya pudimos con todo el video? Todavía no. Y podemos hacer un pequeñito receso para hacer la prueba nada más y confirmar. Ok, listo. Entonces continuamos con el punto 7, el informe de seguimiento de acuerdos del Consejo Institucional correspondiente al segundo semestre. A cargo de la Secretaria del Consejo Institucional, Antonia Moritz. Gracias. ¿Puede compartir pantalla? Este seguimiento de acuerdos que presento corresponde al segundo trimestre. Quiere decir que los estados de los acuerdos que voy a anunciar es cómo están según nuestros registros al 30 de junio. El total de acuerdos que tenemos para este corte y que llevamos en seguimiento son 29 acuerdos, y allí pueden notar el estado de los acuerdos. Aquí tenemos, o podemos ver en la gráfica, este es el detalle de cómo han estado todos los trimestres desde 2024, y vemos cómo los acuerdos que están pendientes pero que se mantienen en plazo son los que predominan en todos los cortes. Entonces, en cuanto a eso, pues es un muy buen resultado, y ese es el comportamiento que vemos, como les decía, desde inicios de 2024. En este trimestre, los acuerdos atendidos, que fueron 5, corresponden a acuerdos que ya tenían, en su mayor parte, 4 de los 5 tenían ya el plazo vencido. Entonces, estaríamos indicando que estos acuerdos, bueno, la administración se pone al día con productos que estaban rezagados.
Y para este trimestre sí tenemos un incremento en los acuerdos que presentan plazo vencido comparado con los trimestres previos. No tenemos en este trimestre acuerdos que se hubieran dado por no atendidos, que sí hubo en los 2 trimestres previos. Entonces, digamos que en esto también es un buen resultado. Vamos a indicar acá cuáles fueron esos 5 acuerdos que están atendidos. Recibimos de parte de la Comisión Especial que se creó para atender las reformas de evaluación del desempeño docente. Recibimos el producto, entonces estaría atendido. Se había solicitado a la Oficina de Planificación Institucional que con la aprobación del nuevo reglamento para creación, modificación, traslado, eliminación de subdependencias, se actualizara el glosario institucional y ya nos enviaron el reporte de su actualización. Lo mismo se había solicitado cuando se aprobó el reglamento de enseñanza-aprendizaje. Ya está el glosario actualizado en esto. También se había solicitado a posgrado que presentara una propuesta de reglamento académico para los programas de posgrado y ya la recibimos. Y se había solicitado a la BIESA presentar el plan de trabajo con que se iba a atender la actualización de los sistemas del Departamento de Admisión y Registro, y este plan de trabajo fue recibido. Estos serían esos 5 acuerdos. Ahora, si vamos a cuáles son esos acuerdos que tenemos en el seguimiento, pero que presentan rezago, para efectos de este trimestre son 11 acuerdos. Y vamos a ver en detalle cuáles son estos. Mantenemos en seguimiento un informe de auditoría, una advertencia de auditoría que fue declarada, bueno, uno de los informes, porque los fundimos, uno de los informes es confidencial, pero mantenemos uno de los productos que se tenían que recibir pendientes desde abril del 2023 y a cargo de la BIESA. No hemos recibido el producto, sí hemos dado seguimiento. De hecho, la Comisión de Planificación y Administración, que es quien da seguimiento a este informe, le había enviado a la oficina, perdón, a la BIESA una solicitud para, digamos, tipo ultimátum para presentar los productos. Se indicaron ciertos avances en enero, no obstante a la fecha no se han recibido. El viernes anterior, desde la dirección de la Secretaría, se envió una nota a la BIESA indicando la necesidad de que se atienda ya este producto. También tenemos pendiente, con vencimiento desde noviembre del 24, un informe que se solicitó a la Rectoría sobre el avance en la atención de un acuerdo del 4º Congreso Institucional en la ponencia que se llamaba Programa de Acción Social y la Investigación y la Extensión en el Modelo Académico. Al respecto, bueno, esto se había solicitado tanto al DAIR como a la Rectoría. El directorio sí presentó el informe, la Rectoría lo mantenía pendiente. Se recibió el 4 de julio un oficio del Consejo de Investigación y Extensión que daba respuesta al acuerdo del Consejo Institucional. No obstante, como la información se le solicitó a la Rectoría, la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles el pasado 30 de julio le solicita a la Rectoría que si esa respuesta que da el Consejo de Investigación y Extensión es entendida como la respuesta integral y oficial a lo que al informe que se pidió, y estamos a la espera de esta respuesta para determinar cuál sería el estado de este acuerdo para el trimestre siguiente. Con las reformas que se hicieron sobre docencia remota, se habían solicitado 2 productos, tanto al Departamento de Admisión y Registro, Vicerrectoría de Docencia, Oficina de Comunicación y Mercadeo. Se pedía coordinar acciones que garanticen a las personas estudiantes que la información que se les ofrece antes de la matrícula sobre cada uno de los grupos de las diferentes asignaturas ofertadas sea precisa, pertinente y accesible, además de que se implementaran acciones para que se divulguen los tipos de grupo e información de cursos previo a la matrícula. Se ha tenido oficios que han enviado al Departamento de Admisión y Registro y también Vicerrectoría de Docencia al respecto. En todos ellos se indica
que las bases de datos y los sistemas del Departamento de Admisión y Registro no soportan lo que se está solicitando. Se conoce que la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles da seguimiento al tema y tuvo en audiencia al CETI para conocer los avances en esto. No obstante, pues los acuerdos siguen en nuestros registros pendientes de atención. Tenemos una solicitud que se hace a la Vicerrectoría de Docencia cuando se aprueban los cupos para este año. Parte de lo que el Consejo acordó en ese momento era solicitar un informe del comportamiento de la matrícula de primer ingreso. Este informe, aquí necesito hacer una aclaración. Este informe se pedía a docencia en la tercera semana lectiva del 2025 y la tercera semana lectiva, según el calendario, cerraba el 9 de marzo. Conocimos que la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles dio audiencia al señor vicerrector en la reunión 885 del 4 de marzo para presentar el tema. No obstante, en el seguimiento que hicimos, posteriormente se nos indicó que si bien se presentaron resultados en esa audiencia, no se consideraban que fueran los resultados totales porque no había cerrado la matrícula extraordinaria e inclusiones. Pero el día de ayer recibimos una ampliación de parte de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles donde nos informan que la comisión se daba por satisfecha con los resultados que se presentaron en esa audiencia. Entonces, el estado quedó así porque, como les decía, es a lo que teníamos el 30 de junio. Pero ya este producto cambiaría su estado a atendido con lo que nos informaron ayer. En este mismo acuerdo se pedía a docencia que presentara un análisis integral que contemple distintos escenarios de gestión de cupos para primer ingreso, para optimizar el uso de los cupos que se aprueban y que se incluyera un cronograma de trabajo para la gestión de cupos que se aprobaron para este año. Esto no lo hemos recibido, conocemos que la propuesta de cupos para el año 2026 está hoy en agenda, entonces esperaremos preliminarmente, el producto no se ve, pero sería la comisión quien ahora presente la propuesta, quien indique si este producto está o no está considerado en la propuesta que se recibió. Se había solicitado a la Rectoría para marzo de este año una estrategia que permita asignar de manera efectiva el presupuesto del servicio de transporte. Conocemos que la Rectoría pidió una prórroga en marzo y la Comisión de Planificación y Administración el 4 de abril le solicita que amplíe sobre las justificaciones y este oficio permanece sin respuesta. Se solicitó a la Rectoría un informe con las conclusiones de la investigación preliminar que solicitó este Consejo Institucional por un informe que se había solicitado sobre las medidas que se iban a adoptar para evitar subejecución en bienes duraderos para el periodo 2024. El informe no se recibió y el Consejo Institucional pidió que se investigaran las razones por las cuales no se atiende el encargo. Se han enviado recordatorios, pero no tenemos informes. Se solicitó a la Rectoría la emisión de directrices sobre programación, uso y control del servicio de transporte interno y también se solicitó investigación preliminar porque estas directrices ya se habían solicitado en un acuerdo previo para que se presentaran en fecha anterior. No obstante, no fueron presentadas, entonces el Consejo tomó nuevo acuerdo para solicitar nuevamente las directrices, pero además que se investigue por qué no fueron presentadas las anteriores. Esto lo mantenemos pendiente, con plazo vencido. Se solicitó a la Rectoría un informe de avance de la propuesta de servicios integrados de la web institucional y también un informe sobre la gestión realizada para la elaboración y divulgación de un procedimiento de creación de cuentas impersonales por dependencia y que los trámites vinculados a las dependencias estén publicados en la web institucional.
Recibimos este 1 de agosto, este viernes, el oficio R689-2025 de parte de la Rectoría, donde adjuntan un oficio de la Oficina de Comunicación y Mercadeo, donde la oficina le hace llegar a la Rectoría la propuesta del procedimiento para creación de cuentas impersonales y una propuesta de procedimiento para la nomenclatura de esas cuentas impersonales. Esta es correspondencia que está en la sesión de hoy y que fue trasladada a la Comisión de Planificación y Administración para que verifique si estos productos atienden en forma integral lo que se esperaba para ambos incisos del acuerdo, dado que así lo anuncia el oficio, que los productos atienden a ambos incisos. Estaríamos esperando de parte de la Secretaría que la Comisión nos informe. Tenemos ahora sí los de vencimiento más reciente, que fue este 30 de junio. Se solicitó a la Rectoría que se emitieran directrices para evitar que se comuniquen o divulguen iniciativas, proyectos o acciones sin que se haya seguido la vía formal establecida y sean de conocimiento o hubiesen pasado las vías de aprobación correspondientes. Este lo mantenemos pendiente de atención y también se pidió a la Rectoría una propuesta para establecer el porcentaje mínimo del presupuesto ordinario para el Fondo Propio de Investigación y Extensión y la fracción para financiar los proyectos de los campus tecnológicos locales y centros académicos. Recibimos el 30 de junio el oficio R619-2025 de parte de la Rectoría, donde se trasladaban un oficio de la Vicerrectoría de Administración, quien a su vez trasladaba un oficio del Departamento Financiero Contable. El Departamento Financiero Contable presentaba insumos a considerar para establecer esa propuesta que solicitó el Consejo Institucional. No obstante, la propuesta como tal no se recibe y así lo señala la Comisión de Planificación y Administración el 28 de julio a la Rectoría, indicándole que los recibidos son los insumos, que queda pendiente el análisis que se haga y la remisión de la propuesta solicitada. El último de los acuerdos que tenemos vencido, que sería el acuerdo 11, todos los 30 de junio, de acuerdo a la normativa vigente, la Rectoría tiene que presentarle al Consejo Institucional una propuesta base para revisar el porcentaje del costo administrativo que tenemos con la Fundación, en atención al numeral 32 del reglamento vigente. Esa propuesta no se recibió este 30 de junio, no obstante también indicar que en la sesión del 23 de julio, sesión 3415, este Consejo da por no atendido este acuerdo, por lo cual se registra pendiente al 30 de junio, pero ya no atendido en julio. Esos serían los 11 acuerdos que tenemos ahorita con rezago al 30 de junio. Presento este acuerdo porque lo mantenemos en seguimiento, si bien es un acuerdo que ya está, podríamos decir, atendido de acuerdo a los plazos explícitos que indicó el Consejo y a lo que solicitaba. El seguimiento que damos es a que, según las fechas que se anunciaron, se reciban entonces los productos pactados. ¿Qué pedía el Consejo Institucional? Pidió un plan de trabajo y un cronograma para atender un estudio de cargas de trabajo en la Vicerrectoría de Investigación y Extensión. Ese cronograma fue recibido y finalmente se indica que van a culminar el estudio de cargas el 19 de diciembre del 2025. Entonces, esa es la fecha que mantenemos en seguimiento, que el Consejo entonces reciba estos productos en ese momento. Pidió también el plan de trabajo y un cronograma para atender el estudio de necesidades de plazas de la Oficina de Asesoría Legal. El estudio ya fue recibido, entonces lo tenemos ya como atendido. Y pidió también que en qué fecha Talento Humano podría presentar un informe detallado de las plazas modificadas temporalmente en los últimos 3 años. Se anunció que Talento Humano podría hacer llegar el estudio a la Rectoría el 16 de mayo. Lo teníamos pendiente el 30 de junio, pero el 1 de agosto, el viernes, se recibió el oficio R690, donde la Rectoría hace llegar, es parte de este informe de correspondencia de esta sesión, la Rectoría hace llegar el reporte.
Entonces, para este acuerdo mantendríamos únicamente, salvo disposición en contrario de parte de la comisión que analizaría los productos, nada más que se concrete entonces el estudio de cargas en diciembre. Como siempre hacemos en esta presentación, adelantamos de una vez cuáles son esos acuerdos que van a estar próximos a vencer y son poquitos. El 30 de julio era la fecha máxima que tenía la rectoría para presentar el análisis de tendencias de los planes anuales operativos 23, 24 y 25, esto como parte de la evaluación del PAO 2025 del primer semestre. Esta evaluación del PAO ya se conoció en sesión previa. El análisis de tendencias no venía, pero ya teníamos recibida una solicitud de parte de la rectoría sustentada en los argumentos que presentó la Oficina de Planificación Institucional, donde se solicitaba que en lugar de presentar este análisis para la fase de evaluación del PAO, se presentara para la fase de formulación, que sería aproximadamente en agosto. La prórroga estuvo en estudio en la comisión, o está en estudio en la Comisión de Planificación y Administración, y le solicitó recientemente que se aporte el debido formulario. Entonces ya es un tema que está en la mesa, o en seguimiento o avanzado. En este septiembre se tendrá que recibir el informe sobre el avance de los proyectos asociados a la implementación del marco de gobierno de tecnologías de información. Este es un informe que se recibe en forma semestral en marzo y en septiembre. Entonces ahorita damos seguimiento al corte de septiembre. Y por último, el 1 de octubre se espera la propuesta de parte de la rectoría para el traslado de las personas profesoras de los cursos de Cultura y Deporte del Campus Tecnológico Local de San Carlos a un departamento académico. Ese sería el seguimiento para este corte. Muchas gracias. Muchas gracias por el seguimiento, Maritza. Y el informe tan detallado. Y le estaremos dando, por supuesto, seguimiento. Y se le agradece por todo su trabajo. En el orden de la palabra tengo, gracias, don Teodorito, don Randall y luego doña Rita. Don Randall. Gracias. Bueno, primero agradecerle a doña Maritza por ese trabajo tan minucioso, esta calidad que nos tiene acostumbrados. Ese seguimiento de los acuerdos es muy importante, pero cada trimestre evidencia la necesidad de buscar mecanismos para mejorar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Institucional. Yo creo que este órgano, dentro del marco de autonomía universitaria, el Instituto Tecnológico de Costa Rica decide la forma de organizarse y dentro de esta organización institucional pues tiene este consejo institucional con una serie de funciones y potestades que buscan el buen funcionamiento de la institución. Y para el cumplimiento de las tareas y de las funciones que tiene asignadas este órgano, pues requiere constantemente de información y de aportes de la administración. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para expresar una inquietud que tengo desde hace bastante tiempo, que ya he comentado acá, he comentado con doña María incluso, y que no responde necesariamente a esta administración, sino de la experiencia desde el inicio de mi gestión aquí, que era con otras personas en la rectoría. Y es que yo creo que es importante que el tecnológico discuta la pertinencia de que la presidencia de este órgano siga recayendo de forma automática en la persona rectora, ¿verdad? Hay muchos aspectos en los que uno puede cuestionar si en el TEC del 2025 sigue siendo esa la figura adecuada, ¿verdad? Este es un ejemplo en el que el Consejo Institucional tiene que tramitar a través de la rectoría los acuerdos no ejecutados, pero entonces es la misma rectora diciéndose en su papel de presidenta del Consejo a ella misma como rectora que la administración le debe tales insumos y no ha cumplido con tales acuerdos del Consejo Institucional. Yo cada vez me convenzo más de que este órgano requiere para un adecuado funcionamiento y para fortalecer su funcionamiento de una persona
que sea su interlocutora con la administración, diferente de la rectoría, dos personas que se sienten a conversar desde las funciones del Consejo Institucional y desde las funciones de la rectoría para que colaboren con el funcionamiento de esta institución. Yo he estado trabajando en una propuesta que espero presentar en las próximas semanas y ojalá que se reciba el apoyo en este consejo para elevar a la Asamblea Institucional Representativa para que se discuta este tema, porque creo que este que mencionaba es una. Sin embargo, hay muchas razones más. En los periodos, por ejemplo, de negociación del FES, en los últimos años ha sido evidente cómo la persona rectora se consume mucho tiempo en esas labores, con toda la razón, ¿verdad? No estoy diciendo que sea de forma incorrecta. Y eso hace que las funciones de presidencia de este órgano no sean razonables desde mi perspectiva que se pretenda que la misma persona que ejerce la rectoría las asume. Entonces, en el marco de este seguimiento de funciones, de acuerdos no atendidos, me parece que la institución tiene que reflexionar profundamente sobre esta necesidad, sobre cómo fortalecer este órgano, el Consejo Institucional, que no nosotros individualmente, sino el órgano es vital para el funcionamiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica y contar con una presidencia independiente de que pueda gestionar con la camiseta del Consejo Institucional de la mano, digamos, en conjunto con la administración, con la rectoría, pero no con ese doble papel. Yo creo que, reitero, el TEC tiene que discutir y me parece que es hora de que este Consejo y la Asamblea Institucional Representativa también discutan para ver si corresponde esa decisión para buscar el buen funcionamiento del Consejo Institucional como órgano directivo, como órgano máximo de esta institución. Gracias. Muchas gracias, don Randall. Doña Rita tenía la mano levantada. Sí, bueno, bueno, parecido a lo que acaba de mencionar Randall, es la preocupación que nos embarga de ver solamente un 21% de atendidos y el resto, algunos no, y un 28% totalmente desatendidos. Entonces, más bien que analicemos nosotros aquí en el seno del CI, ¿cómo podemos hacer, perdón, para poder atender estos acuerdos? Porque yo creo que no podemos seguir dependiendo, más bien no podemos seguir en la misma que estamos, para no personalizarlo. Entonces, que nosotros tomemos algunas acciones, hasta donde podamos, o buscarle alguna alternativa, porque definitivamente, estos números no son nada agradables y sobre todo que tras ese número hay un montón de cosas que no se han hecho. Entonces, y que debemos de atender. Entonces, más bien es como un llamado a la reflexión, porque me parece sumamente importante que nosotros tomemos acción al respecto. Gracias. Muchas gracias, doña Rita. Doña Laura. El tema de si la rectoría debe tener la presidencia del Consejo Institucional es un tema que ha estado de forma recurrente aquí en el plenario y en algunos otros espacios. Por ejemplo, en momentos electorales lo hemos hablado, se ha dicho eso. Eso me parece una necesidad, estoy de acuerdo, digamos, con el fondo realmente de gobernanza, ¿verdad? Gobernanza, una mejora en la gobernanza y en la flexibilidad de la institución y en el cumplimiento de las funciones. Así que si estás armando, Randall, una propuesta en ese sentido, yo creo que sería positiva, ¿verdad? Sí, mi apreciación del funcionamiento, ese informe que acaba de decir Maritza, es diferente, digamos. Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Yo veo una mejora y yo veo, digamos, por ejemplo, lo que se atendió, lo que citaba Maritza, la tendencia, ¿verdad? Que ha venido el Consejo
en sí el Consejo ha operado mucho mejor con todo el apoyo administrativo, ¿verdad? Que ahora tenemos, es increíblemente mejor. Hay un compromiso de trabajo enorme a nivel de Consejo Interno, lo vemos en los informes de comisiones, tantos temas atendidos y atendidos de mejor manera por la administración, porque, gente, son infinidad de temas, infinidad de responsabilidades y somos pocas personas realmente para una institución que crece en retos, que crece, digamos, en complejidad y en rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, también debemos, pienso, ver el punto positivo, ¿verdad? De este informe, de esta rendición de cuentas, ¿verdad? Y sí pienso que hay que en lo que todavía yo, o sea, que veo espacio de mejora, es en cómo priorizamos los temas que se atienden, ¿verdad? ¿Cómo? Porque hay temas fundamentales ahí que no han sido atendidos por parte de la administración y otros sí. Entonces, el asunto de las prioridades estamos desconectados, pero el volumen de trabajo es enorme y entonces comprendo la complicación administrativa, ¿verdad? Queremos hacer mucho, pero debemos priorizar adecuadamente para lograr, en medio de todas las dificultades, de tener futuro. ¿Verdad? No, si no, nos vamos al traste con todo. Entonces, tema de gobernanza, completamente de acuerdo. Eso facilitaría mucho la operación. Y bueno, en general, por supuesto que siempre gracias a Marixa porque le da, y bueno, a todo el cuerpo de la Secretaría del Consejo Institucional que prepara estos informes, ¿verdad? Para que la institución sepa por dónde vamos. Entonces, agradecer ese trabajo. Listo, muchas gracias. ¿Tomamos el receso? Sí. Entonces, antes de continuar con el informe de rectoría, entonces vamos a tomar un receso. Ya son las 9:14 de unos 30 minutos. Entonces, paramos un